Ya, eso mejor. ¿Empezamos? ¿Sí? Sí. Ya. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir. La Comisión Penal del Colegio de Abogados ha tenido el honor de tener tremendos invitados hoy día y un panel muy interesante. El título de la canción y de la ponencia se llama El control de los modelos de cumplimiento por parte del Tribunal y el Ministerio Público, del caso Corpesca al caso Bruma. Tenemos pocas resoluciones judiciales que se refieren al modelo de cumplimiento, por eso generan tanto interés y tenemos una práctica muy nutrida de oficiales de cumplimiento, abogados penalistas y todos aquellos que estamos en el sistema, que nos interesan estos criterios y por eso trajimos a probablemente 3 de las personas que más saben del tema. La primera de las expositoras será doña Jimena Marcasolo, que es profesora y encargada del doctorado de la Universidad del Desarrollo. El profesor Javier Vileman, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también nos acompaña Carlos Gajardo, exfiscal, abogado y también es parte del equipo de posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez, quienes van a comentar ambas resoluciones y el desarrollo que viene entre uno y otro. Y antes de eso tenemos palabras de bienvenida a nuestro presidente, don Ramiro Mendoza. Muy breve, solo agradecer a la Comisión Penal del Colegio por esta iniciativa que ha permitido que el colegio vuelva a tener una vitalidad humana, ¿ah? No digital, que se junten acá, que vengan, que usen las dependencias, de que no todo en el centro es robo, crisis, digamos, que se puede caminar, digamos, y uno a veces sale invicto, digamos. Entonces eso es una buena noticia, sobre todo desde el punto de vista penal, digamos, ¿ah? La segunda es la admiración que tiene para otras disciplinas del derecho este alumbramiento que está relacionado sustantivamente con una figura que era impensadísima. Hace muchos años atrás, cuando yo estudiaba penal, en algún minuto, Luis Ortiz Quiroga le pregunta al alumno que estaba delante mío, antes, me tocaba después, y le pregunta, oye, cuénteme, ¿hay responsabilidad penal de las personas jurídicas? Y este alumno, no sé en qué estaría pensando en ese minuto, le dijo que sí, ¿no? Y Luis Ortiz, que era muy diplomático para rajar, digamos, le hizo sentir, digamos, la inconveniencia de su respuesta y lo invitó a que volviera en marzo, digamos. Entonces, y yo me senté y me hace la misma pregunta y dije, por supuesto que no. No tenía idea por qué, pero había que decirlo, digamos. Y en realidad, hoy día, ese remesón que produce el ingreso a la OECD y que muchas veces no nos damos cuenta porque salen nuestros representantes diplomáticos, nuestras políticas de gobierno y suscriben tratados y no nos damos cuenta a veces qué estamos incorporando al ordenamiento jurídico. Y hoy día, después ya de varios años, ¿cierto? Desde el 2004 en adelante, aparece ya una, como dice Miguel Schurman, una especie ya de movimiento dogmático, intelectual, jurisprudencial, con muy pocos casos aún, pero esta invitación es para ver hacia, como decían antiguamente, hacia dónde va la micro, ¿eh? Para dónde hay que tener seguridad, si esto en realidad es una cláusula de garantía para la empresa, para la persona jurídica y en último término para los directores de la organización y para los altos ejecutivos. Entonces, es una piedra de tope de la discusión jurídica que nos interesa difundir, nos interesa que ustedes hayan tenido el desafío de venir y agradecerle a los panelistas, a los 3 los conozco mucho, me encantaría que Carlos Gajardo rectificara hoy día y dijera que quiere asociarse al colegio, estar en el colegio, después que nos pega a veces, claro, realmente que nos pega un poco, digamos, pero el colegio está abierto también para los que nos pegan, ¿no? Así que están todos invitados y muchas gracias por estar acá, a todo el panel y a ustedes en general y a la organización que con tanto esmero arma el personal de la oficina del colegio. Así que muchas gracias. Muchas gracias, presidente. La moderación del debate estará a cargo de Iván Nava, que va a dar unas breves palabras antes de empezar, y luego va a medir los tiempos estrictamente para que cumplamos con nuestro desafío. Gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta interesante discusión. Cada panelista va a tener aproximadamente 15 o 20 minutos. Yo voy a ser bastante estricto, así que lo advierto ya desde un inicio.
para que conversemos de un tema absolutamente actual. Si bien tuvimos que esperar 12 años desde que entró en vigor la ley 20.393 para que hubiese por primera vez una condena a una persona jurídica. Ustedes se recordarán el caso Corpesca, año 2021, ¿no? Durante los 12 primeros años que existió la ley vigente, solo tuvimos suspensiones condicionales. No recuerdo mal, pero son entre 8 y 10 casos de personas jurídicas que estuviesen siendo objeto de formalización, ninguna condena en juicio oral hasta el 2021. Y luego damos el salto a este año, producto de la formalización de otra persona jurídica, pero que tiene como especial interés que no es por un delito de corrupción, que son los delitos normalmente asociados a este ámbito de las personas jurídicas, sino que estamos en algo realmente, no sé si llamarlo insólito, pero especial, que es frente a la posibilidad de que en Chile por primera vez una empresa responda penalmente por un delito de homicidio. Una situación curiosa dentro del ámbito legal internacional, no tanto en los Estados Unidos, donde sí hay condenas, pero en Chile particularmente sería algo interesante de discutir. Bueno, para estos temas tenemos a tres grandes expositores, ya los presentó Miguel, así que vamos a comenzar entonces en el orden con la profesora Jimena Marcasolo, después vendrá el profesor Javier Williman y Carlos Gajardo al final. Muy bien, tienen la palabra, Jimena, para comenzar. Bien, primero voy a saludar antes que comiencen los 15 minutos y agradecer, por supuesto, la invitación que amablemente nos extendió el presidente de la Comisión Penal, profesor Miguel Schurman. También quiero agradecer al presidente del colegio por facilitar la organización, ¿no es cierto?, este tipo de actividades. Saludar absolutamente a los compañeros de Testera y a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Como tengo entre 15, 20 minutos, y eso lo sabía, me lo advirtieron, así que vengo preparada, escogí, la verdad es que un tema que me ha tenido un poco ocupada el último tiempo, y de hecho y parte de lo que voy a hablar también está en un trabajo que salió recientemente publicado en marzo de este año sobre la supervisión de la persona jurídica. Siendo así, entonces voy a dividir la presentación en algunos aspectos generales de la institución, luego me voy a referir a la supervisión como medida cautelar y finalmente al caso, tratando, ¿no es cierto?, de analizar cómo estos requisitos teóricos en relación a la realidad y al caso, particularmente al caso Bruma. Las preguntas me puedo referir, si quieren, al caso Corpesca, pero en realidad como me voy a abocar a la supervisión, entonces voy a principalmente referirme a ese caso. Primero, bueno, en términos muy generales, sabemos que la supervisión fue incorporada por la ley 21.595, artículo 11 bis, 17 quater, 20 bis. Y en una triple identidad, ¿no es cierto?, de pena, de medida para una suspensión condicional del procedimiento y también como medida cautelar. Es una pena estructural, ¿no es cierto?, cuya finalidad es propender, ¿cierto? Me acerco un poco más. ¿No es cierto?, que tiene por objeto que la organización, la entidad, prevenga los riesgos penales, ¿no es cierto?, los riesgos de comisión delictiva, es de naturaleza prospectiva, ¿cierto?, mira al futuro. Y su finalidad es claramente preventiva, ¿no es cierto?, evitar la reiteración, la causación de más delitos. Muy naturalmente vinculado a la existencia de un sistema de prevención de delitos, pero en general con las modificaciones de la ley de delitos económicos, yo no solo diría sistema, sino cierta tendencia ya al modelo mismo. O sea, ahí yo creo que los incentivos con las modificaciones que incorpora la ley de delitos económicos para el establecimiento, ¿no es cierto?, ya propiamente un modelo, me refiero no solamente a las medidas innominadas, es muy claro. Esta institución, ¿no es cierto?, durante la discusión parlamentaria también se evaluó si se incorporaba un interventor. Un interventor es otro tipo de medida estructural que mira más bien a la administración de la persona jurídica y se utilizó para estos efectos el sistema, ¿no es cierto?, español y la idea de ese instituto que finalmente fue desechado y cambiado por la suspensión, por la supervisión de la persona jurídica, tenía por objeto proteger los derechos de los trabajadores, ¿cierto?, y los acreedores.
Entonces, la suspensión, en cambio, apunta claramente ya al modelo o a los sistemas de prevención de delitos que sean adecuados y, por lo tanto, afecta de todas maneras o va a restringir algunos derechos de las entidades. Naturalmente tiene efectos patrimoniales en la persona jurídica porque supone un costo y este costo tiene que ser asumido por la persona jurídica y obviamente lo que significa el ejercicio de la actividad empresarial y particularmente va a influir en la manera como ¿no es cierto? Se produce la prevención o cómo cautela estos riesgos. Ahora, hay una cuestión que es súper relevante en relación a la, y yo creo que de alguna manera también se ve reflejada en los casos. Esta, como pena, y obviamente también como medida cautelar y como medida una condición, una condición de una suspensión condicional de procedimiento, es facultativa para el tribunal. Y es facultativa y esto está muy en la lógica de una medida estructural. O sea, hay que constatar la existencia de los déficits, ¿no es cierto? Si no se dan estos déficits en la prevención del delito, sea déficit por derechamente no tener un modelo de prevención de delito o por tener uno que no es suficiente, digamos, entonces obviamente la medida no tiene ningún sentido. Pero además está explícito esta finalidad preventiva que respecto de la pena uno lo puede relacionar, ¿no es cierto?, con la autorregulación y respecto de la medida cautelar uno a su vez lo puede relacionar con un riesgo de reiteración delictiva en un contexto de necesidad de cautela. ¿Ya? Y esto es súper interesante también cómo se desarrolla en el caso Bruma. El supervisor tiene varias facultades, a mí, y esto dejo el punto porque no fue objeto de discusión, solamente hago presente que puede ser interesante después para las preguntas. A mí me llama la atención en la regulación legal del instituto, hay facultades que están en la ley y hay otras que, hay una particularmente que se agrega en el reglamento, que tiene que ver con la entrevista que se puede hacer. Esto es complejo porque el supervisor tiene la calidad de funcionario público y por lo tanto las atribuciones tienen que ser establecidas por ley. Una forma de sobrellevar esta cuestión es directamente decir, bueno, no se puede, queda fuera de las prerrogativas que estableció la ley, o lo otro es lograr incardinarlo dentro de la función más general de acceder a la información. Pero no sé si puede ser extender un poco quizás en demasía el texto de la ley, porque una cosa es acceder a información que esté presente y algo muy distinto, esto saben mucho los fiscales, ¿no es cierto?, es generar información. Y obviamente a través de una entrevista puede darse esta última hipótesis. Eso en términos muy generales. Luego la supervisión como medida cautelar, esto está regulado en el artículo 20 bis. La primera cuestión que a mí me parece relevante es cuál es la naturaleza, ¿no es cierto?, esta medida cautelar. Nosotros estamos acostumbrados a las medidas cautelares personales o reales. Claro, respecto a entidades que carecen de corporeidad es contraintuitivo, ¿no es cierto?, hablar de libertad personal, que supone el desplazamiento, ¿no es cierto? No es una cautela real, por las finalidades no tienen por objeto cautelar multas, no tienen por objeto cautelar indemnizaciones, comisos. Entonces, ¿qué es? Y si tuviéramos que decantarnos, ¿no es cierto?, podríamos decir que es más similar, de alguna medida, un poco se asemeja más a una personal, pero restringiendo otros derechos, no la libertad personal, pero sí patrimoniales y obviamente respecto de la implementación del modelo mismo. Ahora, la ley da pábulo para decir esto, primero porque hace una referencia, aunque respecto del hecho de la persona física, al artículo 140 del Código Procesal Penal, ¿no es cierto?, hace mención a las letras A y B y también invoca, ¿no es cierto?, la aplicación de aquellas normas de forma supletoria. Aún así, creo que no se puede así simplemente encasillar en alguno de estos.
Otra cuestión que me parece súper relevante y que sí es objeto más en concreto del estudio del fallo es cuál es la necesidad cautelar. Porque uno aquí pudiese pensar, bueno, una supervisión eventualmente podría ser útil para proteger a las víctimas, podría ser útil para el éxito de la investigación, pero ciertamente el artículo 20 bis solamente hace referencia, primero, a las letras A y B del artículo 140, ¿no es cierto? No hace mención a la C, que contempla este tipo de necesidad cautelar, y por otra parte, cuando hace referencia expresa a esto, hace mención a la necesidad de prevenir delitos. Otra cuestión bien interesante es que dice estrictamente necesario. Y esto lo dice el 20 bis y no lo dice el 11 bis, que es un elemento que también obliga a una interpretación que ya sabemos que es restrictiva en el contexto de las cautelares, pero ahora el legislador también pone ese énfasis. Dicho todo esto, vamos un poco ya al análisis del caso en este tema. Primero, el Ministerio Público, voy a hacer una referencia bien enfocada en el tema de la supervisión, ¿no es cierto? Formaliza a 3 de los tripulantes de, ¿cierto? Este buque Cobra por la figura del artículo delito de la segunda categoría, ¿no es cierto? 2 en relación con el 28, o sea, delitos imprudentes contra las personas por infracción de los deberes, ¿no es cierto?, impuestos por el giro de la empresa. Hace esta formalización, luego también formaliza la persona jurídica Blumar S.A., que es un requisito sine qua non, ¿no es cierto?, conforme al 20 bis, para que se pueda proceder a solicitar esta medida cautelar. ¿Y qué es lo que hace, cuál es el argumento de la Fiscalía para justificar que en un caso, y esto es lo interesante, ¿no es cierto?, que existe modelo de prevención de delito, y además que el modelo fue actualizado con la entrada en vigencia de la 21.595, entonces, ¿por qué aún así este modelo, a juicio del Ministerio Público, no sería suficiente? Y esgrime la omisión, ¿no es cierto?, dentro de ese modelo de un riesgo. Porque dice, el único riesgo que se contempla en el modelo en relación con los delitos, ¿no es cierto?, imprudentes, aquí hice referencia, ¿cierto?, tiene que ver con el riesgo de colisión con naves que están destinadas o en embarcaciones con módulo de cultivo. Y acá lo que habría es un riesgo de abordaje o de colisión que estaría fuera de este contexto. De allí, ¿no es cierto?, la Fiscalía concluye, ¿no es cierto?, deduce que hay un incumplimiento por una parte, ¿no es cierto?, o que este modelo, más que incumplimiento, que este modelo tiene déficit, y que concretamente en relación a lo normativo, esto implica una infracción a la ley de navegación, y con ello, por el reenvío que hace el artículo 31 del Decreto de Ley 2222, también a las disposiciones internacionales sobre colisión de embarcaciones, que está vigente en Chile desde el año 72. Entonces hace esta alegación y luego dice, dado esto, entonces, el delito este defecto en el modelo facilita o favorece el delito de la persona física. ¿Ya? Eso en términos generales. Luego, la defensa hace un conjunto de alegaciones que tienen que ver primero con el hecho cometido por las personas físicas, alega atipicidad, no se menciona, ¿no es cierto?, dice la infracción del reglamento, que es indispensable para el 492 del Código Penal, y respecto a la persona jurídica hace básicamente 2 alegaciones. Una, dice, es que no se daría la gravedad, ¿no es cierto?, de la insuficiencia, porque acá no estamos obviamente discutiendo inexistencia del modelo, sino que estamos, o lo que se está esgrimiendo acá, ¿no es cierto?, es insuficiencia. Y dice, esto el Ministerio Público no ha aportado antecedentes en orden a, no lo dice así directamente, pero no ha hecho referencia, ¿no es cierto?, a la gravedad. Y a contrario sensu, la empresa ha demostrado, esto es lo que dice la defensa, ¿no es cierto?, que tiene radares, que tiene personas que están capacitadas, etc. Es decir, en términos de medidas que mitigan el riesgo, en términos generales, la defensa estima que que estas están presentes en la manera como la empresa ha abordado estos riesgos.
a su turno, tanto el Tribunal de Garantías del Coronel como el Tribunal, la Corte, ¿no es cierto?, de Apelaciones del Biobío, sin un desarrollo, digamos, demasiado extenso, rechaza la medida de supervisión y se funda, lo fundamenta, digamos, en un argumento de texto, básicamente, y es que el artículo 20 bis dice que es estrictamente necesario para prevenir la comisión de ciertos delitos ante la inexistencia o grave insuficiencia del modelo, que en definitiva no se ha mencionado o no se ha demostrado, no se ha explicitado, ¿no es cierto?, en qué consiste esta gravedad. Y dice, aun cuando el modelo, y esto es importante, yo creo, a mí esto creo que es muy relevante, aun cuando el modelo dice podría tener defectos, no se ha acreditado que la insuficiencia del riesgo de abordaje sea grave. Es decir, y esto que puede parecer muy evidente, pero está reconociendo que un modelo no tiene que ser perfecto, por una parte, y esto también lo da a entender, tampoco es indispensable, o digamos, no afecta a la, digamos, a la perfección del modelo, por decirlo de alguna manera, el hecho que se hayan cometido delitos, lo cual es obvio, porque si no, nunca podría cometerse un delito por parte de una persona jurídica, y aunque tenga un modelo fantástico, siempre sería una razón para cuestionarlo. Obviamente, si es un eximente para la persona jurídica es porque le quiere brindar un puente cuando se ha cumplido con ciertos estándares. El tema es cómo construimos esos estándares, ¿cierto? Y otra cuestión que es relevante, dice, no existe riesgo de reiteración porque el barco está retenido en el puerto y la empresa no ha sido sancionada en otros ámbitos. Esto de que el barco esté retenido en el puerto a mí me llamó un poco la atención porque además la empresa tiene más barcos, entonces el argumento bueno. Y lo segundo, que sí es uno de los elementos que se toma en consideración para riesgo de reiteración, son las condenas anteriores, ¿cierto? Y eso está presente. Pero me parece que ese es un elemento que se debe tomar en consideración y no es absoluto ni en uno ni en otro sentido. Entonces, a mí me parece que, primero, ¿no es cierto?, obviamente hay un cumplimiento de algunos elementos objetivos en este caso. No sé cómo voy de tiempo. Ya. Voy bien, muy bien. Hay una persona jurídica formalizada, hay un hecho de conexión. Yo aquí tengo una crítica respecto de la manera como el legislador ha puesto o lo ha vinculado con las letras A y B en relación con la persona física, porque yo creo en la existencia de un injusto colectivo que es distinto, uno por parte de la persona jurídica, otro por parte de la persona física. Entonces aquí tengo una desaveniencia con ese criterio, pero lo cierto es que el tribunal se hace cargo del mismo y lo que no, y esto a mí es lo que me falta de la decisión judicial, no se hace cargo de la gravedad, del término estricta, de la relación que debe existir entre facilitar, ¿no es cierto?, o favorecer, digamos, la debilidad o la infracción de la persona jurídica respecto del hecho que comete la persona física, que es un elemento que claramente la Ley de Delitos Económicos quiso objetivar. Pero desde mi punto de vista, y aquí puedo tener una diferencia con el profesor Willenman, no sé, para mí no es responsabilidad objetiva en ningún caso, no es responsabilidad vicaria. Entonces, y es parte de los elementos o de los presupuestos, así denomina ahora el artículo 3º, el que se deba vincular, ¿no es cierto?, el hecho o el defecto, ¿cierto?, o el modelo, su inexistencia o su grave insuficiencia con el delito de la persona física. Y de eso no hay nada más que una afirmación, ¿no es cierto? Y tampoco la Fiscalía me parece que aportó
por lo menos en lo que yo leí, no, quizás probablemente lo va a hacer, pero por lo menos en lo que yo leí, un mayor desglose o un mayor explicación respecto a esto. Entonces, 3 reflexiones y con esto termino. Uno, ¿estamos ante una grave insuficiencia del modelo o no? Bueno, acá la discusión, lo que se puede decir es que la discusión no versó realmente sobre este punto. Entonces, en ese sentido, se comprende el criterio, desde mi punto de vista, de la negativa, ¿no es cierto?, por parte del tribunal. ¿Significa esto que no se pueda otorgar? Eso ya es otro tema. Habrá que aportar, habrá que ver cómo se justifica o se funda esta discusión. Pero también, respecto de la gravedad, o sea, a mí también me genera la duda si la omisión de un riesgo en la matriz de riesgo es en sí misma suficiente. Porque, ¿qué sucede? Y con esto no estoy diciendo que no se pueda. Lo que estoy diciendo es que puede haber una omisión de un riesgo, pero también pueden haber medidas generales de prevención del delito que, aunque no esté explicitado el riesgo en la matriz, sí esté efectivamente realizada la prevención. Porque, en definitiva, también la exhaustividad en la mención de los riesgos, y que además la literalidad del número 1 del 4 habla de los procedimientos. O sea, entonces, allí uno puede también ver yo creo que hay que dar un paso más. No basta con decir, oiga, no se mencionó explícitamente este tema. Yo creo que ahí hay que desglosar y para mí, si yo tuviera que decantarme ahora, obligada, y ahí veamos si se puede defender o no, una solución diría que al menos hay que, obviamente, constatar la existencia de un defecto, aportar y justificar en relación a la gravedad, y creo que para eso vendría a ser el último más importante, ver cuáles son las medidas de prevención que hubiesen sido relevantes. Entonces hay que hacer un ejercicio, ¿no es cierto?, de poder delimitar ¿por qué esa omisión es grave? Es grave porque ¿de qué manera o qué podría hacer la organización para evitar un hecho como ese en el futuro? ¿Ya? Eso, yo creo que ese ejercicio a mí no lo vi. Y esto también está muy vinculado con una segunda reflexión respecto a riesgo de reiteración delictiva, que tiene que ver con un juicio sobre futuro, ¿no es cierto? Un juicio sobre futuro, sobre un comportamiento futuro. Entonces, si el objetivo, estoy terminando, Iván, si el objetivo, ¿no es cierto?, es que no me ha dicho nada, pero por si acaso, si el objetivo, ¿no es cierto?, es convencer que efectivamente hay que hacer, hay una posibilidad de reiteración, bueno, eso hay que concretarlo en aspectos, ¿no es cierto?, en de qué manera o por qué, o la omisión de qué medidas, ¿no es cierto?, en definitiva le permiten a ese observador o a ese litigante asimilar que se van a verificar más delitos en el futuro. Y eso tampoco está hecho. Y lo último, y ya con esto termino, me parece que es muy importante y creo que es lo que nos salva, entre comillas, un poco de la responsabilidad vicaria, el nexo de por qué facilita, por qué favorece. Y de eso no, por lo menos yo no encontré nada en los textos. Muchas gracias. ¿Esto no se prende? ¿Se prende? ¿Está listo? No tengo que hacer nada. Ahora sí, ahí se escucha. Bueno, primero empiezo también agradeciendo, por supuesto, a Miguel. Muchas gracias por la invitación, señor presidente de la comisión. Muchas gracias, presidente, también por la recepción. Ana María. Para mí, por supuesto, es un orgullo, un honor estar en este foro. Bien impresionado también por la asistencia. No sé si los mismos prejuicios que decía Ramiro explican eso. Yo estoy generalmente en la cordillera, en Peñalolén. Entonces, claro, igual vengo harto al centro, pero no tanto. Y también muy impresionado por la audiencia, teniendo en cuenta que debe estar empezando el Mundial. ¿En serio?
lo cual implica que esto tiene un costo de oportunidad para ustedes, no, no para nosotros, muy importante. Así que les agradezco mucho la asistencia, un gusto compartir con Carlos y con Jimena. Yo tengo 4 puntos, solo quiero exponer 4 puntos, no tengo muy calibrado cómo significa eso en términos de tiempo, espero que no signifique mucho los 4 puntos, ojalá signifique poco, solo me interesa en el fondo exponer 4 cuestiones que yo creo que son importantes pensar a propósito del caso Blumar. Estos son los 4 puntos, no les voy a decir todavía las conclusiones, pero sí para dónde quiero ir. El primero, este es mi sesgo, esta es la forma en la cual yo me aproximaría al problema, es el problema regulatorio que supone la existencia, uno, de modelos de prevención de delitos, esto es también de responsabilidad penal de la persona jurídica, y cómo eso influye en la evaluación. Ya les voy a decir a qué me refiero con esto, pero lo que me importa es que mi sesgo, la forma en la cual yo me aproximo a la cuestión es como un problema cuasi regulatorio, si uno quiere, lo que es extraño en materia penal. Segundo, asumiendo ese marco, que es un marco hasta cierto punto contracultural, mi segunda pregunta se refiere a qué orientaciones y qué desafíos enfrentan las instituciones que tienen que procesar estos casos cuando les llegan decisiones como las que tuvo que tomar el Ministerio Público al formalizar a la persona jurídica, cuando tiene que pedir la medida cautelar y cuando el tribunal tiene que resolver ese respecto, ¿no? ¿Qué es lo que uno querría desde un punto de vista regulatorio para que funcionen mejor las instituciones desde el punto de vista de estos actores? Esa es mi segundo punto, mi segunda pregunta. Tercer punto, lo extiendo al problema específico, lo que decía Iván al principio, de que este no es un caso, es de los primeros que no es caso de soborno, el gran movilizador en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, ni lavado de activos, que es el segundo gran movilizador. Este es un caso de lo que estamos viendo, por así decir, el mercado actualmente, que son problemas de seguridad, ¿no? Son problemas de 490, 492, cuasi delitos, muertes, lesiones graves producidas por procesos empresariales. ¿Qué implica esto desde el punto de vista del problema regulatorio institucional que supone la responsabilidad penal de la persona jurídica? Ese es mi tercer punto. En ninguno tengo conclusiones demasiado claras. Y por último, muy al final, yo creo que esto es fácil y voy a estar muy de acuerdo, profesora, con usted, ¿qué es lo que uno puede extraer en particular de esta resolución? ¿No? De la resolución del Tribunal del Juzgado de Garantía de Coronel respecto a la medida cautelar solicitada para Blumar y en la Corte de Apelaciones. Parto entonces con lo primero. Mi primer punto es dar cuenta de cuál es el problema institucional que se juega respecto a los modelos de prevención de delitos, responsabilidad penal de la persona jurídica y la injerencia que tienen en esto fiscales y jueces. Problema, insisto, esto es contracultural, es que en los modelos de prevención de delitos la responsabilidad penal de la persona jurídica es una institución anómala en el derecho penal, ¿no? El derecho penal es ante todo una institución sancionatoria, su orientación es castigar personas porque hicieron algo malo. Uno puede preguntarse si el objeto de esto es prevenir más delitos o si el objeto es castigar, eso es una vieja discusión que todos ustedes conocen, pero lo que es indudable es que, digamos, el martillo del derecho penal, que es lo que se guía un fiscal, siempre es imponer penas porque alguien cometió un delito, alguien hizo algo incorrecto. Como bien recordaba el presidente al principio, esto siempre fue asociado a la idea de que los que hacen cosas malas o buenas somos seres humanos, no son animales, no son tampoco personas jurídicas, pues las personas jurídicas son en algún sentido convenciones, estructuras de imputación de patrimonio, mueven muchos recursos, etcétera, pero no son seres humanos, ¿no? No les atribuimos bien o mal a las personas jurídicas. Sé por supuesto que esto es discutible, pero este es el marco en el que realmente, el que hasta el año 2010 se movió el derecho penal chileno, hasta el año 2000, 90 y tanto, se movió el derecho penal en general, con la pequeña excepción de Estados Unidos, ¿no? Problema que introduce la introducción de la responsabilidad penal de personas jurídicas se entiende desde el trasfondo regulatorio que pretende establecer, ¿no? La idea central es que hay, por supuesto, en la regulación no penal, ciertos problemas en cuanto a sus incentivos, varios de ellos están asociados con la entidad de las sanciones que se pueden imponer. Sanciones pecuniarias pueden ser internalizadas por las personas, en ese sentido las multas son una mala estrategia reguladora para las personas jurídicas porque o bien se internalizan o bien son tan grandes que las hacen desaparecer, ¿no? Aquí hay un famoso artículo de Coffey que dice, mire, al final la multa como pena, si uno se toma en serio la idea de la sanción óptima de Posner, la multa debería ser una multa que haga desaparecer la persona jurídica. Nadie va a hacer eso. Nadie va a hacer eso porque deja sin empleo a las personas, qué sé yo. Entonces no funciona bien, ¿no? ¿Cómo metemos el derecho penal en esto? Bueno, cárcel, por supuesto, es lo que no se puede internalizar monetariamente y tal vez alguna amenaza respecto a las personas jurídicas. Desde los años 80, 90, como ustedes saben, esto se ha movilizado por una estructura específica que es la estructura de regulación de procesos. Yo, sistema jurídico, perdón que me atribuya el Estado,
le digo a las empresas, mire, usted tiene que tomar mayor responsabilidad por sus procesos son muy valiosos en términos de puesta a disposición de los ciudadanos de bienes y servicios, al mismo tiempo generan riesgo, responsabilízase de eso, yo sé que los incentivos suyos no están para eso, bueno, le ponemos incentivos, usted tiene que tener sistemas de cumplimiento, sistemas de gestión, porque de otra forma está amenazado con algo muy grave, muy importante, ¿no? Lo que quiere producir aquí, a diferencia de la mayor parte del derecho penal, es discutible, lo sé, pero no sé si tan discutible, es cambios, es más bien simplemente establecimiento de ciertas estructuras al interior de las empresas para mejorar algunos procesos, ¿no? Lo que se quiere es ese objetivo. El objetivo sancionatorio aquí es más bien secundario. Por supuesto, siempre las sanciones refuerzan la orientación de las normas originalmente. Como es una especie de sistema cuasi regulatorio, lo que le importa es producir ciertos cambios. Esto implica, y esta es la anomalía a la que yo parto, que aquí estamos en presencia de sistemas regulatorios cuyas decisiones son tomadas por agentes que no son reguladores, ¿no? Este es el problema central, este es el título de la canción, si no me alcanza el tiempo, me puedo quedar con esto. Estamos en un sistema en el cual quienes toman decisiones sobre qué hacer con las empresas no son reguladores. No son reguladores los fiscales, pero están en posición cuasi regulatoria, ni son menos reguladores los tribunales, ¿no? Hay varias razones teóricas por las cuales las dos instituciones están en mala posición regulatoria, ¿no? ¿Cómo cambiar cultura de las empresas, mejorar los procesos, sin que eso implique demasiados costos? Eso es algo que un fiscal muy poco probablemente puede juzgarlo. Varias razones. Primero, los fiscales son agentes del derecho penal. El derecho penal tiene naturalmente una orientación sancionatoria, le importa castigar. Importándole castigar, esto no necesariamente produce buenos efectos regulatorios. Esto es muy conocido en la teoría de la regulación. Segundo, el marco de decisión al que están asociados los fiscales es un marco de acción de decisión penal. Me interesa saber si se cometió un delito o no se cometió un delito. Si se cometió un delito, yo quiero responder fuertemente porque esto es algo muy grave. De nuevo, esto tiende a ser un problema en los sistemas regulatorios. Tercero, muy importante, en la experiencia norteamericana, la lógica de acción profesional que asumen los fiscales no es asimilable a los reguladores. En los reguladores, la SMA, la CMF, usted tiene distintas clases de agentes, inspectores que van negociando con las empresas, usted tiene después fiscales que le pueden decir, mire, páseme un programa de cumplimiento, mejoremos sus procesos y con esto tiene una sanción más baja, qué sé yo. Los fiscales no tienen esa orientación natural ni en sus incentivos ni en su formación, sino que en Estados Unidos se le llama adversarialismo, ¿no? O sea, lo que le importa es pelear, ¿no? Pelear para ganar y obtener condenas y qué sé yo, eso es lo que moviliza, yo creo, naturalmente, para bien o para mal, uno podrá ver a un fiscal. Tercero, los fiscales deciden con poca información en lo que dice relación con las empresas. Esto es muy conocido en el ámbito profesional. Por supuesto, pueden haber casos en los cuales tengan que establecerse equipos de fiscales que al final se meten en una empresa por 4 años de dedicación exclusiva, pero eso es muy escaso. La mayor parte de las veces están sujetos a muchos otros espacios de trabajo, teniendo que ir a audiencias en sus momentos de turnos, etcétera. Por lo mismo, lo más probable es que definan con muy poco conocimiento cuestiones que están asociadas a procesos empresariales a veces complejos, ¿no?, de entender. Quinto, esta es una forma de regulación con bomba atómica, no con amenaza a bomba atómica. Si es que tú no haces si es que te sanciono, esto va a terminar con una pena. Muy pocas empresas grandes han sido sancionadas. Bomba atómica reputacional, tal vez no es tan atómica, se pueden recuperar las empresas, pero puede serlo también, ¿no? Y por supuesto una regulación cuyo único martillo sea una bomba atómica, no es un buen instrumento. El incentivo natural para las empresas es escaparse de eso, en el sentido de esconder la información que está asociada al incumplimiento en cuestión. En la regulación es muy conocido que una regulación que escala de inmediato al máximo está orientada también a tener problemas. Por último, naturalmente los fiscales son especialistas en derecho penal, son especialistas en las formas en las cuales se litiga en materia penal, pero no son especialistas en los ámbitos regulatorios en los que inciden, ¿no? Estoy seguro que en el caso de Blumar incluso hay que tener algunos conocimientos, que yo no tengo, especiales del derecho de navegación, especiales respecto a la pesca, especiales respecto a las formas de orientación, que son difíciles de obtener. Se puede con dedicación exclusiva, seguramente, igual siempre van a haber asimetrías de información, pero si es que fueran muchos casos masivamente descubiertos, imposible que tengan ese conocimiento. Entonces, el problema que tiene el sistema penal enfrentado a las empresas es que mezcla cosas que no se mezclan bien, ¿no? Agua y aceite, esto no quiere decir que no deban mezclarse del todo.
Por supuesto, hay una decisión mundial, si ustedes quieren, por hacer, sin embargo, que el agua y el aceite se mezclen, ¿no? O sea, por hacer que el derecho penal tenga algo que decir en el mundo corporativo. ¿Por qué? No, ya lo dije, distintas razones sancionatorias respecto a influencias, efectos que se quieren obtener. Ante todo, lo que se quiere producir es un cambio respecto a la conducta ex ante de las empresas, invertir en cumplimiento, tener sistemas de cumplimiento, no tanto porque se quiera obtener efectos sancionatorios duros, aunque el envío de mensajes puede ser importante en algunos casos, ¿no? Pero al mismo tiempo, y esto lo sabe cualquier regulación penal económica, tiene capacidad de destruir más que lo que crea, ¿no? O sea, un derecho penal que se aplicara sin más, como se aplica en el derecho penal común, frente a las empresas podría ser un instrumento que destruye, ¿no?, capacidad productiva sin que tenga mucha justificación, si se aplicara como muy fuerte, muy incondicionalmente, digamos. En la práctica comparada, esto ha llevado a formas de comportamiento de los fiscales, formas de comportamiento del sistema que son anómalas desde el punto de vista del derecho, ¿no? Insisto, los fiscales están en posición cuasi regulatoria. Si ustedes siguen el derecho penal económico norteamericano, que es el más desarrollado, pero en parte también hoy en día en Francia, en parte también hoy en día en el Reino Unido, al final se transforman en negociadores, los fiscales frente a las empresas. ¿Qué se negocia? Se negocia, mire usted, yo quiero producir ciertos efectos, Estados Unidos 4 efectos, tráigame toda la información, le pongo una pequeña sanción con una multa, recupero las ganancias y ayúdame a sancionar a las personas naturales y no lo castigo. Y le pongo a veces le pueden poner una supervisión si es que veo que sus procesos están muy mal, pero básicamente son esas 4 medidas. Son formas de negociación básicamente para producir ciertos objetivos vinculados al ejercicio del derecho penal, vinculados al ejercicio del derecho penal, pero que no son directamente la obtención de la sanción. Casi no hay, esto no quiere decir que no haya, pero casi no hay producción de sanciones. Opera principalmente por instrumentos de negociación. ¿Por qué? Varias de las razones que les expliqué anteriormente, ¿no? De otra forma produciría, esta es la sospecha, malos efectos, la vieja lógica del gato y el ratón, de que la empresa se arranca, esconde toda la información, perseguirla es muy costoso y en ese sentido es mejor para la fiscalía, tráigame información, solucionamos de otra forma. ¿Qué querría uno, este es todo mi problema, de una fiscalía cuando se enfrenta a este panorama que es complejo? Blumar es de las pocas empresas públicas quiero decir transadas en bolsa, sociedades anónimas abiertas que han sido objeto de persecución y o de inicio de persecución, y por lo mismo es un buen caso para saber qué es lo que uno querría y cómo querría que actuara. No lo sé. Hay varios objetivos que pueden definirse. Si uno toma la práctica norteamericana, que tiene muchos problemas, de nuevo, insisto, lo que típicamente buscan las fiscalías es, uno, instrumentalizar, no lo digo en mal sentido, para efectos de perseguir a los verdaderos sujetos de responsabilidad penal, las personas naturales, esa es la forma natural en la que operan. Segundo, ayudan a la solución del conflicto en términos patrimoniales. Si hay que indemnizar víctimas, moviliza el derecho penal, y esto se ha visto en algunos casos en Chile, para efectos de obtener mejores sanciones, o sea, recuperación de dinero del Estado se haya envuelto y de las víctimas. En algunos casos, producir cambios y alianzas al interior de la empresa, el supervisor se entiende en ese contexto, para que tengan más influencia quienes son pro cumplimiento. En cualquier empresa siempre van a haber tensiones entre quienes son más, digamos, me da lo mismo el cumplimiento, quiero que el negocio se expanda tanto como sea posible, y quienes son más pro cumplimiento. Todo esto, por supuesto, es muy difícil de calibrar, muy difícil de conseguir. ¿Qué quiere uno de los tribunales en este contexto? Típicamente no llegan estas cuestiones a tribunales si uno mira la experiencia comparada. El derecho chileno tiene la particularidad, no exclusividad, pero la particularidad que somete muchas de estas decisiones a que sea controlada por parte de los tribunales. De nuevo, esto implica meter a otro actor que tampoco necesariamente tiene una orientación regulatoria en este ámbito. Pero bueno, son tribunales, y son tribunales, lo primero que uno querría es que tengan buenos razonamientos de legalidad, si es que las cosas que se están pidiendo proceden, es un instrumento de control ante todo un tribunal, procedencia, ¿no? Requisitos de procedencia. Al mismo tiempo, importante tener en cuenta, los tribunales son factores de incertidumbre. Si estos son sistemas de encuentro en el cual la Fiscalía quiere obtener ciertos resultados regulatorios en conjunto con las empresas, los tribunales introducen incertidumbre, y cómo se maneja eso es un desafío del sistema. Me quedan mis 2 puntos finales, pero yo creo que alcanzo. Primera cuestión, lo que les decía, tal vez solamente lo anuncio como punto a discutir. Como punto de discutir, tengan en consideración que en este caso, el caso Blumar, que no es el único que se ha producido en esta materia, estamos en presencia, no sé si de un experimento chileno, yo creo que eso sería demasiado decirlo así,
pero sí de una novedad, ¿no?, en nuestra experiencia reciente. El derecho penal económico parece haberse movido, no en el sentido de salir de un lado, pero sí de extenderse hacia otro, desde cuestiones que involucran a las empresas en materia de corrupción, la forma en la que funcionaba, hacia cuestiones que también las involucran en materia de seguridad, ¿no? Esto solo es por la fuerza de los hechos, no porque nadie lo haya buscado realmente, pero la fuerza de los hechos, con 3 o 4 accidentes muy importantes. Blumar es solo uno de ellos, pero ustedes tienen el accidente en Codelco y ustedes tienen el accidente Gasco, la explosión. En todos esos casos moviliza, por escándalo, por distintas cuestiones, recursos de discusión que antes se concentraban más en materia de corrupción hacia cuestiones de seguridad. Entonces, la pregunta que se plantea inmediatamente es, bueno, ¿qué es lo que uno quiere en este esquema desde el punto de vista de las instituciones? ¿Qué se puede conseguir al interactuar con las empresas en un ámbito de persecución por problemas de seguridad? Tengan en cuenta, esta es una paradoja del derecho chileno, lo que se castiga son solo los cuasidelitos respecto a las empresas, no cuando están involucradas en homicidio. Ahí me imagino que podrán haber asociaciones ilícitas, disolverlas, qué sé yo, pero cuasidelitos, o sea, un problema específico de seguridad en relación con sus procesos por responsabilidad por el producto, digamos frente al cliente, frente al consumidor, o por responsabilidad por accidentes de trabajadores. ¿Qué querría uno? No lo sé. Y yo creo que esa es una pregunta seria que uno debería hacer en derecho chileno. Insisto, desde un punto de vista de los objetivos que se quieren conseguir, ¿qué rol puede jugar el derecho penal, que tiene todas las características que yo les dije, en la consecución de procesos más seguros de trabajo? No es una pregunta fácil de responder. Uno podría decir, mire, mejor castiguemos duramente en algunos casos iniciales y esto va a mandar un buen mensaje. Yo creo que es un argumento defendible. Uno podría decir, mire, si hace eso, probablemente puede producir efectos contrarios en términos de mucho terceralismo por parte de las empresas. No lo sé, ¿no? Yo creo en todo caso, medidas como supervisión, terminar con una pena, probablemente debieran concentrarse en las empresas que son absolutamente incompetentes o absolutamente desinteresadas de cuestiones de seguridad. Cuando se producen problemas en los procesos, me parece tal vez que son huevos, no sé cómo llamarle, recursos mal puestos, ¿no? Centrarse mucho en este tipo de casos, pero yo entiendo que la fuerza de los hechos lleva hacia esas cuestiones. Termino refiriéndome al caso Blumar, a la decisión en particular. Solo diría lo siguiente, hasta ahora solamente he hablado, digamos, no jurídicamente, ¿no?, como cuáles son los objetivos que uno quiere conseguir institucionalmente. El tribunal tiene que razonar jurídicamente, ¿no?, ver si se cumplen los requisitos para efectos de justificar en este caso la imposición de una medida cautelar. Mi impresión es que, si bien el fallo tanto de la Corte de Apelaciones como del tribunal es más bien escueto, es medio incontrarrestable que por ninguna parte se justificaba la imposición de la medida cautelar, ¿no? 3 cuestiones se justificaban en este ámbito. Para efectos de que se justifique la imposición de una medida cautelar de supervisión, tenían que darse 3 requisitos. Primero, tenía que establecerse que habían infracciones a las obligaciones de prevención de la empresa en relación con su sistema de proceso. Segundo, como muy bien recordó la profesora, tenía que establecerse que eso tuvo influencia en el accidente específico, ¿no? Tercero, tenía que demostrarse esta idea de que además hay una necesidad preventiva especialmente grande. No me acuerdo las palabras que utiliza la ley, pero dice especialmente grave, qué sé yo. Especialmente grave. Los fallos son formalistas, pero yo creo que en este sentido medio indiscutible. En primer lugar, la obligación infringida por la empresa, de acuerdo con la Fiscalía, habría sido algo vinculado con su matriz de riesgo, porque en una matriz de riesgo de 1.500 filas, de las cuales ya no me acuerdo cuántas eran, pero como 12 más de ellas estaban dedicadas a cuestiones de seguridad, varias de ellas dedicadas a cuestiones específicas de las naves, no estaba redactado como ellos querían en relación con lo que está establecido en el caso. Una locura, si me preguntan, justificar el incumplimiento en esa cuestión. Fue un picnic para la defensa en ese sentido, poder salir jugando y decir que no había incumplimiento. Segundo, muy bien como dice Jimena, tampoco parece haberse discutido mucho que haya habido, más allá de si había incumplimiento o no, influencia decisiva en el caso. No se menciona, por lo menos según los tribunales. Yo no tengo lo que dijo el Ministerio Público, pero lo que dicen las sentencias es que ni siquiera lo mencionan, y además no se cumple con el estándar de que sea gravemente insuficiente, ya no me acuerdo la palabra. Evidentemente no se va a ninguna de esas cuestiones. Entonces, lo que uno podría concluir, perdón Iván, y termino con esto, es, bueno, desde el punto de vista de cómo están actuando los agentes, no parece mostrar que tenga objetivos muy claros la Fiscalía en este caso, por lo menos. No es el tipo de orientación que uno esperaría. El tribunal, bien, porque no se daban las condiciones nomás,
pero por supuesto discutiendo respecto a una cuestión muy específica que muy claramente no se da supervisión. ¿Cómo seguirán todos estos casos? Específicamente estos casos de seguridad, no lo sé, ahí veremos. Muchas gracias. Bueno, parto por supuesto agradeciendo la invitación de Miguel y también del presidente del colegio de Ramiro, con quien además tuve mi primera interacción en el Adolfo Ibáñez. Tú no estabas ahí todavía, Javier, ¿o no? El 2016, ¿ya estaba ella? Ah, ya, muy bien, cuando era decano de la facultad ya, así que un gusto encontrarme de nuevo con él acá. Lo primero que quiero referirme es un poco a qué ha hecho la Fiscalía como documentalmente con este tema, ¿no? Entonces hice ahí una pequeña averiguación, están los documentos disponibles en la web para el que los quiera mirar, pero hay dos cosas al menos donde la Fiscalía da algunas pinceladas de lo que espera en esta materia, que uno es el oficio 1255 del año 2024 a propósito de la nueva ley de delitos económicos, que en general yo diría es bastante escueto, más bien da algunas instrucciones respecto al ordenamiento interno, ¿no? Como diciendo, cuando exista una investigación por delitos económicos tendrá que comunicarse a esta unidad. Esa es como la gran instrucción que da, no mucho más que eso. Y luego hay una, que me parece que es más interesante, una minuta, que también está en la red para que le interese, una minuta de la ULDECO respecto a la nueva ley de delito económico, que hace una explicación, una minuta, no es un instructivo, no es obligatorio, pero algunas luces da, donde va como delito por delito analizándolo y llega a un capítulo especial sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, donde hay algunas líneas interesantes, ¿no? Por supuesto se refiere al nuevo catálogo, a que ya no es un listado breve de delitos, sino mucho más extenso, pero respecto a la matriz de riesgo, dice algo así como que hay que identificar los riesgos del giro concreto. ¿Ah? No es una gran novedad, pero es una cosa dentro de lo poco que se dice que es importante, porque yo creo que apunta en la línea correcta de que efectivamente los riesgos que uno tiene que identificar son efectivamente respecto de la actividad, el giro concreto que tenga la empresa, y que creo que es importante para lo que se ha dicho recién respecto del caso Blumar, sobre todo, ¿no? Es cierto, voy a volver al tiro a esto, pero es cierto que en general uno podría hacer una gran concentración de casos de responsabilidad de persona jurídica, que sin duda uno está en los delitos de cohecho, de corrupción, que fueron los que históricamente nos tocó, y me tocó participar en ellos, ¿no es cierto?, donde con la ley antigua, probablemente por el requisito de que el delito tenía que favorecer, ejecutarse en beneficio de la empresa, era el que más calzaba, ¿no? Y así fue como casi el 100% de las investigaciones fueron por ese delito. Con la nueva modificación, eso por supuesto se amplía y permite incorporar nuevos delitos, pero yo creo que ahí apunta bien, Javier, que hay dos que se van a destacar. Uno que tienen que ver con los accidentes, en general tráfico de robados, ¿no? El caso de Gasco, pero de accidentes en general, porque el caso, me parece, de Blumar también es un tráfico de robados marítimo, ¿no? Es más o menos lo mismo, un vehículo provocando un accidente en alta mar. Hago el descubrimiento de que soy querellante en el caso Gasco, así que tomen mis palabras también como abogado litigante, digamos. Sí, hay que decirlo. Y el tercer gran foco, y quiero referirme a esto en la última parte, tiene que ver probablemente con los casos de lavado de activos. ¿Ah? Y también ahí, lo voy a mencionar al final, me tocó ser querellante en una causa que tuvo poco noticia, ¿no? Pero donde hubo una imputación, creo que es la única, o a lo mejor hay alguna más, de que la Fiscalía hizo por lavado de activos, en su versión, por supuesto, negligente, culposa, en contra de una corredora de bolsa, probablemente la más importante del país, ¿no? Y la Fiscalía la formalizó como persona jurídica, como digo, en un caso que era querellante, y el caso terminó, voy a volver a eso al final, con un sobreseimiento definitivo, rechazado en primera instancia y acogido en la Corte de Apelaciones 2-1, o sea, súper discutido. Y voy a volver a esto porque me parece que en el tema de lavado de activos,
lo que ha pasado la semana pasada con la Operación Tokio nos pone una gran alerta de que este es un temazo, ¿no es cierto? O sea, lo que está sucediendo con los bancos, donde siempre uno ha reclamado, o yo particularmente he reclamado una mayor proactividad, tiene una gotita adicional de que hoy día en prisión hay 2 ex ejecutivos bancarios. Discutamos las calidades, digamos, para el caso que sean subcontratados, la ley le da lo mismo, son perfectamente imputables también, pero resulta que de los 17 personas, de los 14 que quedaron en prisión preventiva, hay 2 ex ejecutivos bancarios. ¿Ah? Y si uno retrocede unos meses, hubo otro gran caso de lavado de activos, conocido como el caso del Clan Chen, y también ahí hay en prisión preventiva un ex ejecutivo bancario. Entonces, por supuesto que en el tema del lavado de activos, nos vamos acercando cada vez más a investigaciones que debieran comenzar a desarrollarse con mayor intensidad. Y respecto a esta minuta de la unidad de delitos económicos, lo que se dice, por supuesto, repitiendo la ley, pero es importante porque para la Fiscalía esto es interesante, es que se exige, por supuesto, que el modelo sea adecuado y que esté efectivamente implementado y que aquello exonera, esa es la palabra que se ocupa, de responsabilidad a la persona jurídica. Y se pregunta en esa minuta cuándo esto es adecuado, ¿no? Y la minuta apunta a 6, siguiendo la ley, no es demasiado audaz en esto, pero a 6 puntos donde hay que poner interés, identificar los riesgos relevantes, en segundo término los protocolos y procedimientos, canales de denuncia, sanciones internas, sujetos responsables, evaluaciones periódicas y mecanismos de actualización, repitiendo más o menos lo que dice la normativa. No hay mucho más en lo que dice esa minuta. Lo conversé en estos días, a propósito de esta charla, con personas de la Fiscalía Nacional y me decían que se estaba trabajando en un instructivo más desarrollado en estos temas y que es probable que esté publicado en el segundo semestre de este año, posiblemente, porque efectivamente lo que hay es un puntapié inicial, pero parece poco, digamos, ¿no es cierto?, para, de alguna manera, instruir o darle instrucción a los fiscales a desempeñar esta materia. Y digo que esto es importante porque en estas materias es particularmente relevante que la Fiscalía tenga unidad de criterios, ¿no? Y lo digo porque probablemente los casos más relevantes que se llevaron en esta materia, por casos de corrupción, fueron el caso Penta, SQM y Corpesca, ¿no? Y si uno los ve, que fueron llevados por fiscalías distintas, al final me correspondió a mí iniciar esos 3 casos, pero después fueron terminados por 3 fiscalías distintas, se adoptaron criterios bien disímiles, ¿no? Un caso se llevó a juicio oral, muy exitosamente con condena, un caso, SQM, un caso terminó con condena en procedimiento abreviado, después de muchos años de tramitación, el caso Penta, y el tercer caso terminó SQM con una suspensión condicional, siendo 3 casos muy parecidos, y por lo tanto hay poca explicación del diferente tratamiento de aquellos. Me parece relevante que la Fiscalía en esto tenga criterios de actuación más o menos semejantes. Vamos a lo que se ha dicho. No dijeron nada mis contertulios de Corpesca, así que agradezco porque podré decir un par de cosas. Sí, en el título está en el título. Pero voy a Corpesca al tiro, pero en el caso de Bruma o de Blumar, tengo cierta diferencia con lo que han planteado en el sentido que comparto que yo creo que era difícil o que probablemente era mucho más discutible que en el caso la Fiscalía tendría que haber acreditado la necesidad de cautela en el caso, ¿no? Un poco lo que han hecho referencia ambos. O sea, ¿por qué la medida cautelar era necesaria en el caso en concreto? Y quizás, y lo pienso estratégicamente, la Fiscalía se metió en un berenjenal ahí porque no era quizás necesario haberlo pedido. Se justificaba, era estrictamente necesario esta medida cautelar para asegurar los fines del procedimiento y probablemente un fin preventivo respecto a una posible comisión de delito en el futuro. Yo creo que se metió en un problema quizás gratuitamente, pero tiendo a pensar que habiéndose además decretado medidas cautelares para las personas naturales, la Fiscalía tenía buenos argumentos al menos para fundar la solicitud en sus letras A y B, en el sustento, en el sustrato material. Y efectivamente la resolución del tribunal la estaba
leyendo, ¿no? Es súper formalista, o sea, dice básicamente la Fiscalía no acreditó los requisitos que la ley establece, pero no desarrolla mucho por qué no los acreditó, ¿no es cierto? O sea, ¿qué fue lo que faltó? Y si bien entiendo que hay una diferencia de criterio entre Jimena y Javier respecto a no, respecto a la matriz de riesgo, ¿no? Porque de alguna manera la pregunta es, y creo que esto es lo clave para el 140 letra A y B, ¿está considerado o no en la matriz de riesgo este riesgo? Que creo, me parece menos complejo de aceptar en una fase cautelar, ¿no es cierto? Que es un riesgo que la compañía tendría que haber considerado en su matriz. ¿Ah? Es decir, una compañía, una empresa que se dedica básicamente a una actividad con barcos pesqueros desempeñándose en alta mar, razonablemente en su matriz de riesgo tiene que estar que existan accidentes en esa actividad. O sea, eso tiene que estar sí o sí. Entonces, la discordancia está si eso está o no, ¿no? Porque la matriz parece que era un poquito intensa, compleja, la Fiscalía se la jugó por decir eso no está considerado en la matriz de riesgo, pasa a ser una cuestión fáctica, pero si eso es cierto, si eso es cierto, que no está específicamente considerado en la matriz de riesgo, lo que implica, por lo tanto, que no hay luego procedimientos y protocolos asociados a ese riesgo, bueno, a mí me parece que efectivamente la matriz de riesgo tiene un problema importante, ¿no? Y hago esta asociación porque de alguna manera en eso se emparenta con lo que se resolvió en el caso, es bien conocido, esto no es lo que se resolvió en el caso Corpesca. O sea, en el caso Corpesca probablemente la mayor consideración que tuvo la Fiscalía y el Tribunal para condenar a Corpesca fue decir, usted no tenía procedimientos, protocolos para controlar un riesgo que era bien evidente, que era que su gerente general no cohechara funcionarios públicos, ¿no? Porque en estas superempresas que tienen mucha vinculación con el mundo público, una cosa exactamente igual uno podría decir respecto de SQM, que son SQM, Corpesca y probablemente muchas más, los bancos, tienen una gran relación con el regulador, o sea, viven mucho de su relación con el Estado, ¿no? SQM, piensen ustedes, su concesión minera la cerca con un contrato con el Estado. Corpesca, los permisos para pescar los realiza con el Estado y la ley de pesca, que es muy relevante, la tiene con el Estado. Por lo tanto, me parece que en esas dos empresas, o en ese tipo de empresas, mucho más que con otras, es un riesgo muy relevante la conducta que tú tienes con los funcionarios estatales, ¿no? Y ese riesgo además, obviamente, está muy focalizado. A mí me ponen tiempo. Está muy focalizado en los altos ejecutivos, ¿no? O sea, si partimos de esa base, que estas empresas que se relacionan mucho con el Estado, que viven mucho de su relación con el Estado, eso es así, me parece que un gran riesgo es cómo sus agentes de la plana mayor interactúan con los agentes estatales, porque hay un riesgo de corrupción más o menos evidente. Si tú no tienes protocolos para eso, bueno, evidentemente está en un problema. Y eso fue un poco lo que se le reprochó a Corpesca, sobre todo en la contratación de personas por parte de su gerente general. O sea, si ese es el riesgo, usted tiene que tener controlado a su gerente general. ¿Y cómo lo controla? Bueno, viendo en qué gasta la plata que tiene para gastar. Y si efectivamente la plata la está gastando con personas que están muy vinculadas a el mundo político, a personas PEP, digamos, ¿no? Y sobre todo, si es que no hay un control por parte de un organismo interno de esos gastos, es evidente que su modelo de prevención tiene un forado gigante deliberado, ¿eh? O sea, usted hace como que controla toda su compañía, pero al gerente general le da chip libre. Y que es exactamente lo mismo que pasaba en SQM. En SQM, que terminó con una suspensión condicional, también tenía modelo de prevención de delito, pero al gerente general no lo controlaba nadie, ¿no es cierto? Nadie verificaba en qué gastaba su dinero. Y la segunda gran... Entonces ahí se estableció un criterio claro que yo creo que ha sido súper aleccionador para lo que viene después. O sea, cada vez que uno conversa estos temas, discute, capacita, en fin, lo que dice es, o sea, una cosa básica es que el modelo de prevención tiene que abarcar a toda la empresa, ¿no? No puede haber un lugar donde
la empresa quede sin un control efectivo del modelo. Y la segunda cosa importante en el caso Corpesca como enseñanza es lo que hace la empresa cuando descubre que tiene un problema, ¿no? Y no hay duda de que la empresa se da cuenta porque el caso aparece en los diarios. O sea, ya cuando el caso aparece en los diarios, la empresa no puede decir yo no sabía. Ah, ya salió en los diarios, todos sabían. ¿Qué hace la empresa? La empresa indemniza al gerente general con 300 millones de pesos y después, no contenta con eso, lo reubica, lo vuelve a contratar en una filial del grupo, ¿no? Del grupo Angelini. Clarísimo entonces que ahí no hubo investigaciones internas, sanciones internas, y eso es parte fundamental de lo que es un modelo. También es muy ilustrativo. Fíjate que el caso Corpesca tiene la gran gracia de que hay otro más, creo, ¿no? Condenatorio. Hay un caso absolutorio también, pero hay un caso más condenatorio. Pero este tiene la gran gracia que te establece ciertos criterios de cosas más o menos groseras que tienen que tenerse presentes, ¿no? Esas dos diría yo como básicas. El modelo tiene que abarcar a toda la empresa, nadie puede estar fuera de él. Y dos, si usted descubre un acto contrario al modelo, tiene que aplicar sanciones. Y ha servido mucho, digo, para efectivamente poder llevar adelante o poder iluminar lo que viene después. Muy cortito en los minutos que me quedan, el caso de Larraín Vial es un caso interesante también en eso, en cuanto a que la Fiscalía, en un caso por lavado de dinero, en que, muy brevemente contado, un cliente, que además es abogado, a propósito de dónde estamos, en el Colegio de Abogados, un abogado va a Larraín Vial y invierte con un palo blanco una cantidad importante de dinero, 1.700 millones de pesos, que pertenecían a un cliente de él. Entonces él termina condenado como autor de un delito de estafa y como autor de delito de lavado. Y la Fiscalía le imputa a la corredora lavado de dinero en su versión negligente. Y la defensa pide el sobreseimiento definitivo, esto es rechazado en primera instancia, la jueza de alguna manera razona que la disputa es una disputa que tiene que resolverse finalmente en juicio oral, y en segunda instancia 2-1, justo el ministro penalista fue el voto a favor, los otros dos eran más civilistas, lo rechazan con argumentos que apuntan sobre todo a que no divisan negligencia, ¿no? Ese es el punto. No se ve negligencia por parte de la persona jurídica, por lo tanto sobresee, pero que marca un camino por donde yo creo que debieran venir nuevas investigaciones en el futuro. El delito de lavado de dinero, como ustedes saben, tiene esta particularidad que eso, igual que los accidentes de tránsito, ¿no? Que los accidentes condicionados, es uno de los pocos delitos que se sanciona también en su versión culposa. Y eso, por supuesto, abre el abanico de posibilidades de investigación y de sanción. Ignoro el caso concreto de lo que está sucediendo en la Operación Tokio y en el Clan Chen, pero me parece evidente que la Fiscalía debe estar haciendo una investigación respecto a el banco específico, ¿no? Que es el Banco Santander, si existieron ahí medidas de prevención adecuadas para evitar que estos hechos sucedieran en el seno del banco. Termino señalando simplemente que creo que si bien la Fiscalía no ha mostrado todavía, diría yo, instrucciones claras o más específicas en esta materia, me parece que la inclinación debiera ser por ahí, ¿no? Yo creo que efectivamente, y esto lo pusieron de relevancia tanto Jimena como Javier, el tema de que exista una adecuada identificación de los riesgos, yo creo que es fundamental. De ahí para adelante se construye este castillo, y si eso está mal hecho, probablemente todo lo que venga para atrás va a ser insuficiente, no va a ser adecuado, y por lo tanto tampoco va a haber una implementación de ese modelo. Creo que en eso se juega buena parte del partido, en una correcta identificación de los riesgos, y a partir de ahí el establecimiento de protocolos y procedimientos con sujetos responsables, etc. Eso es lo que podría decir yo, Iván, no quiero pasarme más en el tiempo. Muy bien. Todos cumplieron en proporciones sus tiempos, así que
unos 2 minutos más, 2 minutos, pero vamos dentro de lo que tenemos planificado, ¿no, Miguel? Sí. Así que muchísimas gracias por las ponencias. Vamos a dar un espacio para algunas preguntas, comentarios. Mi sugerencia es que sean, ojalá, preguntas relativamente concretas. La idea es no hacer una contraponencia, sino que más bien, más que una pregunta, una ponencia, sino que sean un breve comentario y una pregunta para que podamos también terminar dentro de la hora que está planificada esta actividad. Bien, cedo por ahí la Rodrigo, una. Vamos a juntar 2 o 3 para que vayamos allí al medio, hay otra. Al fondo, tercera. Cuarta, Jaime, y por último por Miguel. Aquí tenemos ya algunas pedidas, no sé si tenemos tiempo para además, lo podemos hacer. ¿Hay micrófono, no? ¿No? ¿A viva voz? ¿Rodrigo? Sí, Rodrigo, adelante. Bueno, la norma de la ley 23 señala que debemos identificar las actividades o procesos en que pudiera haber alguna actividad delictiva, ¿cierto? Actividades o procesos. No nos habla de una matriz de riesgo. Esto siempre me ha causado algún tipo de problema. Hay un famoso autor que es muy activo en LinkedIn, que es Nan Hewlett, profesor en España, que suele criticar las matrices de riesgo porque son altamente cualitativas, ¿cierto? Altamente cualitativas. Lo que hacemos cuando levantamos riesgo es generar una reunión de ejecutivos y los ejecutivos van poniéndole algún tipo de nota a ese riesgo en particular, y hay algún ejecutivo que puede decir esto es muy riesgoso y otro puede decir esto la verdad es que no es para nada riesgoso. Y lo que pasa es que finalmente se hace algún promedio y, como dicen los profesores de riesgo, en los promedios se ahogan los enanos. El gran problema de eso, dice Nan Hewlett, es que finalmente estamos dejando de lado los elementos cuantitativos. Es decir, veamos el tema de Blumar probablemente. Blumar debió haber identificado los procesos en que antes había ocurrido algún tipo de incidente. ¿Cuántas veces un barco había chocado en alta mar? Perdón, ¿va dirigida a alguna persona en concreto o a los tres? Al panel, diría yo. Panel, En concreto. Entonces, yo te diría, sí. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué va a pensar la Fiscalía? Porque la Fiscalía del día de mañana nos puede exigir una matriz de riesgo, y es una matriz de riesgo, la verdad, es un elemento que probablemente es fácil de hacer, pero llegar a esa aproximación del riesgo que sea más científica, utilizando datos, sobre todo en derecho penal, ¿cierto? Porque en derecho penal yo no puedo llegar a una empresa y decirle cuál es su historial delictivo. Cuénteme cuál es su historial delictivo, quiero que me entregue datos para efecto de poder levantar un levantamiento de riesgo mucho más científico. ¿Qué piensan respecto de qué puede exigirnos después la Fiscalía respecto a esto? ¿Cómo va a exigir este proceso en particular de Blumar, ¿cierto? Tenemos que tener identificado el proceso de navegación, tenemos que tener identificado el proceso de atraque en los muelles, el de pesca, porque esto se pudo haber producido durante la pesca, durante la extracción de los peces, ¿cierto? Perfecto. Ahí atrás hay otra pregunta, sí. ¿Nombre? Ahí. Hola, mi nombre es Eduardo Jara. Eduardo. Ante esta falta de lineamientos específicos de parte de la Fiscalía Nacional en cuanto a cuáles son orientaciones que permitirían a los, digamos, a los regulados, a las empresas, de que se trate, saber cómo construir a un estándar que la Fiscalía consideraría suficiente en sus modelos. En consecuencia, es más bien en base a la reacción que el panel está tratando de identificar parámetros para saber por dónde debería ir, digamos, esto. ¿Ustedes ven en el panel, y a propósito de los casos recientes, que quizás el foco está cambiando desde lo que yo llamaría la industria de las matrices de riesgo, que es un ejercicio muy teórico, en fin, cualitativo, cuantitativo, pero más moviendo el eje hacia evaluar la reacción de las empresas ante el acaecimiento de un hecho, que no pudo ser prevenido, porque ningún modelo va a ser perfecto, ¿cierto? Es decir, ustedes están viendo que quizás, aun cuando un modelo haya sido en lo preventivo imperfecto, o como pueda medirse ante la incerteza del lineamiento, ¿será que ante cierto tipo de reacciones más vehementes, con mayores consecuencias a las personas, incluso las empresas accionando penalmente contra sus propios trabajadores, mostrando ex post una convicción definitiva,
¿Ven ustedes algún cambio de eje en cuanto a relevancia de, digamos, compensar quizás un modelo que no era perfecto con la perfección de la reacción de la empresa? Perfecto. ¿Al panel o alguna pregunta al panel? Perfecto. Jaime, que está al lado, y después allá atrás. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta o mi comentario es para el profesor Bileman, básicamente por algunas reflexiones que él hace en relación al sistema cuasi regulatorio. Esto es a la percepción que él tiene que, bueno, los fiscales no son reguladores, ¿cierto? Y que la lógica de los fiscales sería, obviamente, la persecución penal. Mi impresión, corrígeme tú, Javier, es que básicamente esto es más bien una crítica político-criminal. O sea, tú no estás conforme, entonces, en definitiva, con la decisión del legislador, porque parece ser que el legislador le está atribuyendo a la Fiscalía un rol, obviamente, en la persecución penal y en la determinación de que debe revisar, ¿cierto?, si un modelo de prevención delictual es adecuado, es eficiente, está bien diseñado, y luego de eso desencadenar. Y eso forma parte de la realidad. O sea, y en ese contexto, comentar que, por cierto, el Ministerio Público o incluso nuestros tribunales pueden asumir roles cuasi regulatorios, ¿cierto? No veo por qué el estereotipo deba ser un persecutor desatado que lo único que quiere es la prisión y nada más, y no es capaz de morigerarse o regularse, o ver otros fines no institucionales distintos a la persecución penal. O sea, no veo por qué hay ahí un problema. Yo no lo veo como un problema, lo veo como un desafío, más que como un problema estructural. En relación con la bomba atómica, que tú haces referencia, ¿cierto?, al tema, bueno, advertir que la bomba atómica es más aparente que real. Corpeca fue condenada en juicio oral, Roberto Angelini en juicio oral dijo que el hecho de que su gerente general haya pagado coimas a Jaime Orpiz durante años fue un error de administración, así lo dijo textual. Yo estaba en el juicio, yo interrogué en ese instante a Roberto Angelini y él dijo eso, hizo un eufemismo. Y Corpesca y Roberto Angelini gozan de buena salud empresarial hasta el día de hoy, así que la bomba atómica mi impresión es que no ocurrió. Pero en definitiva, y tal vez la pregunta de fondo, ¿cierto?, que yo creo que para donde van todas las reflexiones, es la siguiente: si en definitiva un error o defecto, si ustedes quieren, de diseño estructural consistente en omitir un riesgo de importancia del giro de una empresa como es la navegación, dentro de los cuales está, corríjanme ustedes, evidentemente la colisión de una nave con otra, decreto de ley 222, ¿cierto? Se regula el abordaje, las reglas internacionales para prevenir el abordaje, ¿cierto? Una norma internacional, RIPA, ¿cierto?, que está regulada. Yo creo que desde la época de los romanos está regulada la colisión entre naves. O sea, no es un riesgo impredecible, me parece que es algo absolutamente predecible. Y que la matriz de riesgo no contempla expresamente ese riesgo, ninguna medida de control, no parece suficiente como para detonar o desencadenar la responsabilidad de la persona jurídica. No es un error grosero, un error bastante ostensible desde el punto de vista del diseño. O sea, tenemos una empresa naviera que cotiza en la bolsa, que se dedica a la pesca industrial y que nunca se imaginó que una de sus naves podía colisionar con otra a ese nivel. Y eso tiene la consecuencia de que en definitiva no puede desencadenar la responsabilidad penal. Yo creo que esa es la pregunta de fondo. Muchas gracias. Perfecto. A todos los panelistas. Una al fondo, que está allá, y Miguel, no hace falta ya. Perfecto. La última pregunta entonces. Muchas gracias. Soy Rodrigo Mateluna. Quiero hacerle una pregunta muy concreta, muy resumida, ojalá, al profesor Bileman. Profesor, mire, yo veo un problema en mi ejercicio, que es de querellante en contra de personas jurídicas, que es, por decirlo así, la inexistencia de un registro nacional de modelos de prevención de delito. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que la información sobre el modelo de prevención de delitos y sobre la malla de riesgo la aporta el imputado. Un documento privado respecto del cual no tenemos ninguna certeza, no sabemos si el modelo de prevención original tenía 1500 celdas y hoy día tiene 1512. Entonces, quiero saber si usted percibe que eso es un defecto, que ese es un problema, y por favor, además si esto se ha resuelto de alguna manera en el derecho comparado. Gracias, de antemano, Javier. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por todas las preguntas. 4 preguntas, cada uno se puede hacer cargo si quiere de alguna en particular, concretizar sobre alguna, pero tienen libertad en ese sentido. Vamos en el mismo orden de las ponencias, así que la profesora Marcasolo, adelante.
¿sí? Ahí, gracias. Muy interesantes las preguntas, muchas gracias. A ver, voy a tratar de responder, porque creo que la de Rodrigo con la de Jaime en relación con el riesgo. A ver, yo creo que es súper interesante lo que dijo Rodrigo, y quizá esta cuestión en lo concreto puede ser un tema más metodológico. Yo no me considero una persona experta en relación con la creación de modelos de prevención de delitos como lo eres tú, ¿no es cierto? Pero mi crítica en relación con la infracción o el carácter o no defectuoso o imperfecto del modelo, y esto es súper importante aclararlo, es que a mí, con la información que yo conocí, ya que es muy limitada, no me queda del todo claro todavía, no sé si es así o no, que se haya realmente omitido el riesgo en términos materiales, no formales. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque del acceso que yo tuve y de los antecedentes que yo vi, lo que se dice es que se omitió el señalamiento del riesgo respecto a los riesgos, la omisión de la mención del riesgo en relación a lo que tiene que ver con la navegación, ¿no es cierto?, y las figuras imprudentes, ¿ya? Pero por otra parte, sí se menciona que está reconocido el artículo, ¿no es cierto?, 2, número 28, en relación también a la navegación de cultivo. Entonces, lo que yo traté de decir, y usé una palabra bien esotérica, holístico, lo que traté de decir con eso es que me parece que hay que analizar si efectivamente, más allá de la cosa formal, se puso el riesgo especial, porque creo que eso no es tan relevante, sino si efectivamente... Y eso es lo que a mí no me queda claro en este caso, no lo sé, si efectivamente se considera y se cautela, ¿ya? Esa es la duda que a mí me genera, y en la forma y en los documentos que yo vi me parece que no se desglosó, no se explicó, y por lo tanto, sin perjuicio que creo que la resolución pudiese haber sido más explicativa, la de los tribunales, aún así creo que hay un punto en eso. Eso como primer elemento. Lo segundo, a la respuesta como la formula Jaime, la respuesta es sí. Por supuesto que sí. Si hay una omisión tan previsible como una empresa que se dedica, ¿no es cierto?, al transporte, y en ese sentido no haberlo incorporado, por supuesto que es grave. Pero a mí no me queda claro, eso es lo que quiero decir, que por la formalización, por los antecedentes que yo vi, que eso sea efectivo. Porque también uno podría decir como contraargumento, existía radar, existían vigilantes, existían medidas de la empresa que tendían ¿a qué? ¿Por qué se tomaron estas medidas de mitigación, por decirlo de alguna manera, justamente para evitar riesgos de colisión? Entonces, para mí, más relevante que la mención expresa del riesgo del artículo, me parece relevante revisar, ¿no es cierto?, este modelo y ahí determinar si efectivamente se considera o no se considera, ¿ya? Esa sería mi respuesta. Y respecto de lo de Rodrigo, yo creo que aquí hay que aplicar la regla de la previsibilidad. O se previó o es previsible, que es el estándar que desde mi punto de vista debiera regir en este tipo de cuestiones, ¿ya? Y me parece súper interesante también la pregunta que hizo Eduardo Jara. Para mí, sí. Yo creo que absolutamente, porque en definitiva a las empresas se las castiga, ¿cierto?, o se las amenaza con pena para lograr que éstas se autorregulen. Y como dice Javier, a veces, más que el castigo, los incentivos tienen que estar puestos en propender a este proceso de autorregulación. Ergo, a mí me parece que si una organización muestra cambios frente a una posición refractaria y empieza a autorregular correctamente sus riesgos, ahí el derecho penal le debiera tender un puente. Ahora, el problema es que la ley de delito económico modificó también, dentro de lo que hizo, modificó las atenuantes y ahora establece restricciones temporales que a mí me parece que fue una mala decisión. Porque yo creo, insisto, que es más efectivo lograr la correcta gestión de riesgos penales de las organizaciones que el castigo por el castigo. Ese no es, desde mi punto de vista, el objetivo. Y en eso coincido con lo que señaló Javier.
Muchas gracias por las preguntas, las 4 muy interesantes. No quiero tomarles más tiempo de lo necesario. Entonces yo creo que voy a poder responder de alguna forma las 4 haciéndome cargo de su pregunta, Jaime. 2 cosas, o sea, voy a responderle tratando de como empaquetarla hacia responderle también al resto. No quiero decir que no estoy conforme con la decisión legislativa ni que me parezca en sí mismo un problema que los fiscales estén en una posición cuasi regulatoria. Sí quiero decir que el diseño institucional que está asociado al Ministerio Público, a una institución de persecución y a los tribunales de justicia es distinto al de una agencia regulatoria tradicional. De hecho, ese es el punto de partida de la responsabilidad penal de personas jurídicas. Y en eso es súper importante desde el punto de vista de las instituciones asumir que están en una posición anómala. Anómala como desafío, no anómala como que esto es algo que no debería tener lugar. Al revés, yo creo que estaría completamente desalineado de los estándares internacionales si no fuera así. Si fue una mala idea en los 70 en Estados Unidos empezar con esto, ya a estas alturas el partido está jugado. La cuestión central es, ese es el estado de la cuestión. El Ministerio Público se enfrenta a una posición que no le es la de siempre, ¿no? Normalmente está persiguiendo delitos, hoy día peleando con el crimen organizado. En este contexto está en una posición que tiene ciertas características distintas. Y en ese caso, como usted muy bien dice, fiscal, tiene un desafío, ¿no? Lo que es importante es ver cómo se ejerce, cómo se hace frente a ese desafío, qué es lo que uno querría de las instituciones frente a ese desafío. Voy al caso Blumar en particular, a lo que usted pregunta, Jaime, respecto al caso Blumar, si es que creo que el hecho de que no esté previsto en la matriz de riesgo es mérito suficiente para sancionarlo. Diría 3 cosas. La primera es que me parece una buena pregunta de pena, ¿no? De si que tiene que ser sancionado o no tiene que ser sancionado. Me parece una mala punto de partida para efectos de una medida cautelar. O sea que ese es el problema, Carlos lo dijo, ¿no? Que tal vez la Fiscalía se puso a sí misma en una situación más débil de litigación, ahora le fue rechazada unánimemente la medida cautelar, de la que necesitaba por invocar una medida cautelar que muy probablemente no correspondía en este caso. O sea que no tenía mucho enfoque. Entonces, siendo que usted tiene razón, hay un punto discutible respecto a si es que tenía un problema en su organización, en su forma de modelo de prevención de delito, plantearlo como una cuestión de medida cautelar, me parece ya estratégicamente, también si usted quiere político-criminalmente, regulatoriamente, incorrecto, o sea, como un error en este juego. Por ahora me quedo en ese ámbito, me quedo en el ámbito de la medida cautelar. No tengo idea, para serle sincero, si es que hay méritos o no hay méritos en el caso concreto para efecto de sancionarlo o no, vamos a verlo eso en su momento. Sí, con la profesora Marco Asolo, con los pocos antecedentes que tenemos a la vista, porque es lo que llega a la audiencia de formalización y de la sentencia, no me queda tampoco completamente claro que haya sido así. En la formalización, perdón, no me quiero extender mucho con esto, pero voy a citar lo que dice el Ministerio Público para decir que no estaba previsto. Revisada la planilla de Excel denominada Matriz de Riesgo de Controles Blumar y Flimelares, que forma parte del modelo de prevención de delitos de Blumar, bla, bla, es posible advertir la existencia de un total de más de 1.400 ítems de riesgo. 1.400 ítems, dentro de los cuales en las líneas 1251, 1252, 1253 y varios más, solo se identifica un riesgo de choque de embarcaciones asociadas a un cuasi delito correspondiente a choques de embarcaciones con módulos de cultivo. El argumento parece decir, mire, como solamente se dieron cuenta que esto podía pasar cuando chocaban con cultivos de salmones, no están viendo el choque con otro barco. Entiendo que ese es un argumento como uno puede ponerlo. Como muy bien dijo la profesora Marcasolo, ya, está bien, pero al mismo tiempo tienen todos una clase de procesos, sistemas de seguridad, estos propios de todas las empresas. ¿Cómo hacen la bajada de sistemas muy complejos de seguridad que tienen y lo pasan a una matriz de riesgo que es un injerto nuevo? Estoy seguro que no hay ninguna empresa en Chile que lo resuelva bien, ¿no? Porque están traspasando cosas. Quienes están típicamente encargados de cuestiones de seguridad en las empresas son gente que se asocia con la Asociación Chilena de Seguridad, que se asocia con la Dirección del Trabajo, que se asocia con algunos otros ámbitos, que tiene muchas veces muchos empleados asociados a eso y luego viene un departamento nuevo o gente externa a exigirle que lo pongan en una matriz de riesgo, ¿no? Una matriz de riesgo específica, en un Excel, qué sé yo. Si es que eso lleva a un defecto material o no, a mí me parece discutible en este caso, pero porque no tengo suficientes antecedentes para efectos de juzgarlo. Lo que sí creo, y con esto quiero cerrar, es que me parece una mala idea como orientación político-criminal, como usted dice, por así decir, que el Ministerio Público se convierta en un organismo fiscalizador del contenido de las matrices de riesgo. No creo que esa deba ser la orientación. O sea, que cuántas o cuáles son las filas, si la fila está bien lograda o mal lograda. Estoy seguro que si el Ministerio Público se pone a ver cuáles son las que hay, un poco con la pregunta de Rodrigo, se va a encontrar con completa heterogeneidad. O sea, todas están mal porque nadie hace las cosas muy iguales, esto es un mundo de heterogeneidad. No creo que esa debe ser la orientación.
Lo que tiene que, creo, como orientación es asegurarse de que la empresa sea suficientemente seria en su orientación de cumplimiento, manifestada en instrumentos de cumplimiento, por supuesto teniendo posibles defectos, y, con esto respondo a la pregunta de Eduardo, ¿cómo reaccionó en base a eso? ¿No? Yo creo que es inevitable que en el mercado chileno, porque la ley lo menciona, que tiene que haber evaluación de actividades de riesgo, etcétera, el mercado de las matrices de riesgo se mantenga. Es inevitable. Pero también es inevitable que eso sea insuficiente. O sea, el que crea que está salvado con tener una matriz de riesgo, que no importa cómo reaccione, que si se denuncia con la fiscalía, primero estoy seguro que los fiscales no tienen buena acogida con eso. Lo poco que yo he escuchado de fiscales a este respecto es que me dicen, mire, yo la empresa no creo mucho porque no lo denunció. Lo dijo Carlos. Si fuera serio, hubiese denunciado el delito. Seguridad tiene la particularidad que eso es muy difícil, porque el accidente se va a producir, el escándalo inmediato, imposible denunciarlo. Pero en los casos de corrupción, por ejemplo, es un antecedente decisivo. ¿Cómo reacciono? Entonces, de todas formas, se puede mover hacia allá. No creo que, sin embargo, implique un abandono de los modelos de evaluación de riesgo que están relativamente estandarizados, institucionalizados, mejor diría. Perdón por el desorden en la respuesta. Creo que hay varios temas interesantes. Yo quisiera decir también dos o tres cosas. Uno, creo que la discusión no puede ser formalista, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de matriz de riesgo, no estamos pensando necesariamente en el Excel, ¿no? Estamos pensando en que la empresa haya identificado adecuadamente su riesgo. Esa es la clave. Si eso fue con un Excel, con un PowerPoint, con lo que fuera, creo que a cualquiera le va a dar lo mismo. Lo importante es que identifique adecuadamente los riesgos, que haya existido un proceso de reflexión interno de la empresa en aquello. Ahora, me tocó en algún momento asesorar a una empresa aeronáutica y entonces era como ridículo que uno le dijera, oye, a partir de esta ley ustedes tienen que preocuparse que los aviones no se caigan, ¿no es cierto? Es absurdo, o sea, los tipos, la primera cosa que les importa antes de esta ley, antes del 2009, era que los aviones no se cayeran, ¿no? Y estuviera eso, ¿no?, en la matriz de riesgo. Lo que quiero decir es que no nos volvamos formalistas en este tema, ¿ah? Lo importante es que estén efectivamente identificados los riesgos y que a partir de esos riesgos que se identifiquen razonablemente existan protocolos y procedimientos para prevenirlo. ¿Cómo se llame eso? ¿Dónde esté eso? Y probablemente el Excel tiene menos importancia de la cuestión de fondo, si bien, por supuesto, siempre es más fácil irse al Excel, por no ser decir, no está en los 1400. Igual me llama la atención que haya 1400 líneas, como que ya me da la idea que ahí se hizo un ejercicio medio formalista, o sea, que hiciste 1400 exámenes respecto de cosas que podían o no pasar, no sé, como que en principio no me gusta mucho. Ya, sí, pero me parece que no es lo que la ley busca eso, que termina siendo algo medio formalista al final. Oye, lo siguiente, creo que es súper interesante la reflexión que tiene que hacer el Ministerio Público de este rol cuasi regulador, como le denomina Javier, que me parece interesante la forma de abordarlo, ¿no? Porque tiene una bajada súper concreta, ¿ah? ¿Cuán dispuesta va a estar la Fiscalía a llegar a acuerdos, suspensiones condicionales, y cuánto interés va a tener más bien en ir a juicio y obtener condena? Esa definición es clave y creo que es bueno que la Fiscalía aprenda de errores, si es que se les pueden llamar así, experiencias más bien anteriores, ¿ah? Pero eso es clave, o sea, tiene que haber un cierto lineamiento institucional a partir de la Fiscalía Nacional para decirle, mire, en estos casos más o menos vamos a estar por salidas alternativas y en estos casos más bien vamos a estar por ir a juicio, ¿no es cierto? Esa definición es clave respecto a lo que está diciendo, porque en el fondo una matriz de riesgo para la Fiscalía, por decir así, bueno, ¿qué quiero yo con esta ley? ¿A dónde voy a apuntar? No puede ser que cada fiscal haga lo que quiera en la causa, no tiene que haber un lineamiento, y ese lineamiento, lo fundamental creo yo, es decir, ¿en qué casos vamos a buscar salidas consensuadas, alternativas, en qué casos vamos a ir a juicio? Y lo último que quiero decir, que era algo que no está en la pregunta, pero se me pasó en la presentación principal, yo creo que es clave entender, porque lo he visto en las discusiones que se están dando, que no basta, no sé si tenemos diferencias de opinión acá, no basta el cumplimiento legal y reglamentario, ¿no? En general me ha pasado que he visto mucho que la defensa de la empresa es decir, no, es que cumplimos con la ley, no, es que cumplimos con los reglamentos, cumplimos con la norma, ¿ah? Cuando me parece que un modelo de prevención es un poquito más que eso, porque si no, el modelo de prevención tendría que tener un artículo, ¿no es cierto? Artículo 1, la empresa tiene que cumplir con la ley y los reglamentos. Esto no necesitáis más, pues, ¿no? Si ese es el estándar, me parece que bastaría con eso. Creo que
tener protocolos y procedimientos para evitar, prevenir la comisión de delitos, tiene que ser una cosa distinta que simplemente cumplir con la norma. Eso. Muchas gracias a todos que se mantuvieron acá atentos a las exposiciones, a nuestros expositores, a Iván en la moderación. Por supuesto, seguiremos con actividades, las comunicaremos por el LinkedIn y por los otros medios de comunicación del colegio, pero desde ya los invitamos a seguir conectados a la Comisión Penal del Colegio de Abogados. Muchas gracias.